Hablar de Joan Manuel Serrat es hablar de una vida que parece escrita con la misma mezcla de nostalgia, ironía, ternura y resistencia que atraviesa sus canciones. Mucho antes de que miles de personas corearan sus versos, antes de que Mediterráneo se convirtiera en una pieza inseparable de la memoria sentimental de varias generaciones y antes de que los grandes teatros de España y América Latina se rindieran ante su figura, Serrat fue simplemente un muchacho de barrio que creció escuchando voces, historias familiares y canciones en una Barcelona marcada todavía por las heridas de la posguerra. Joan Manuel Serrat Teresa nació el 27 de diciembre de 1943 en el barrio del Poble Sec de Barcelona, a los pies de Montjuïc. Su propia biografía oficial destaca desde el principio una circunstancia decisiva en la formación de su identidad. Su padre era catalán y su madre aragonesa. En casa convivían, por tanto, diferentes costumbres, sensibilidades y maneras de entender la vida. Esa mezcla cultural acabaría siendo fundamental para explicar por qué Serrat nunca quiso escoger entre el catalán y el castellano, como si ambas lenguas fueran enemigas. Las convirtió, por el contrario, en dos herramientas de una misma voz artística. Su origen estaba lejos del lujo que décadas después rodearía algunos de sus grandes homenajes. El propio Serrat recordaba todavía en mayo de 2026 que era hijo de obrero y descendiente de trabajadores y campesinos. También evocaba una casa donde se cantaba mientras se realizaban las tareas más ordinarias, hacer las camas, preparar alimentos o trabajar en la cocina. Aquellas canciones domésticas fueron una escuela invisible. Antes de aprender el lenguaje profesional de los estudios de grabación, Serrat había aprendido que cantar podía acompañar el esfuerzo, aliviar una tristeza y reunir a una familia. Esa procedencia obrera nunca desaparecería de su manera de observar el mundo. Muchos de sus personajes posteriores no serían héroes poderosos, sino hombres y mujeres comunes, trabajadores, enamorados, ancianos, niños, derrotados, soñadores, personas que esperan algo que quizá nunca llegará. Serrat descubrió pronto que la gran literatura podía encontrarse también en una cocina humilde, en una calle cualquiera, o en las conversaciones escuchadas desde un balcón. Durante su juventud estudió y pasó por la universidad, donde comenzó a relacionarse más seriamente con la música. Según su biografía oficial, sus primeros pasos musicales los dio precisamente junto a 3 compañeros universitarios. Aquellos jóvenes formaron un grupo y fueron ellos quienes terminaron animándolo a cantar solo. Puede parecer un detalle pequeño, pero fue uno de esos movimientos casi accidentales que cambian una vida entera. Sin aquel empujón, quizá la historia de la canción de autor española habría sido distinta. En 1900, legó uno de los grandes puntos de inflexión. Serrat debutó en Radio Barcelona dentro del programa Radioscope, presentado por Salvador Escamilla. Este quedó impresionado por aquel joven y lo recomendó a la discográfica Edixa. Así comenzaron sus primeras grabaciones profesionales. Poco después, Serrat entró en el universo de la Nova Cançó y se incorporó a Els 16 Jutges, colectivo fundamental en la recuperación pública de la lengua y la cultura catalanas a través de la canción. Su debut ante el público tuvo lugar en mayo de 1965 en el Centre Cultural l'Avenç de Esplugues de Llobregat. Aquel muchacho tímido ya poseía una característica que lo distinguiría durante décadas. No parecía interpretar personajes ajenos. Cuando cantaba, daba la impresión de conversar con la persona que tenía delante. Su voz no buscaba únicamente demostrar potencia. Importaban la palabra, la historia, la pausa y aquello que quedaba sin decir. En 1900, el llamado fenómeno Serrat superó definitivamente las fronteras culturales de Cataluña. Canciones como Cançó de matinada y Paraules d'amor alcanzaron un enorme éxito. Y Serrat comenzó también a grabar en castellano. Era el comienzo de una dualidad artística que terminaría convirtiéndolo en una figura excepcional, un cantante capaz de formar parte de 2 tradiciones lingüísticas
sin abandonar ninguna. Pero el camino hacia la gloria no sería cómodo. En 1968, legó uno de los episodios que marcaron definitivamente su imagen pública. Serrat había sido seleccionado para representar a España en Eurovisión, pero pocos días antes del certamen, se negó a actuar si no podía interpretar la canción en catalán. El desafío tuvo consecuencias. Durante años sufrió un veto en los medios oficiales, incluida la televisión pública. Era la primera demostración importante de una constante que acompañaría su carrera. Serrat podía pagar un precio elevado por defender una decisión. El éxito de Joan Manuel Serrat no puede explicarse únicamente mediante cifras de discos, conciertos o premios. Su verdadera dimensión aparece cuando se comprende que muchas de sus canciones dejaron de pertenecer exclusivamente a su autor para convertirse en recuerdos personales de millones de oyentes. Hay personas que recuerdan un amor escuchando Paraules d'amor. Otras piensan en su juventud cuando suena Aquellas pequeñas cosas. Hoy para innumerables seguidores Mediterráneo. Representa algo mucho más amplio que una composición musical. Después de sus primeros éxitos, Serrat comenzó a construir un repertorio en catalán y castellano, que demostraba una ambición extraordinaria. No solamente escribía sus propias canciones, también acercó la poesía de grandes autores al público popular. Sus trabajos dedicados a Antonio Machado y Miguel Hernández ayudaron a llevar aquellos versos a personas que quizá nunca habrían abierto un libro de poesía. Onuna. España sometida todavía a la censura franquista. Esa elección poseía además una dimensión cultural y política imposible de ignorar. Entonces llegó Mediterráneo. El álbum y la canción terminarían transformándose en símbolos de su carrera. Serrat hablaba pero hablaba también de pertenencia, de raíces, y de esa sensación inexplicable que une a una persona con el lugar del que procede. Con el tiempo, Mediterráneo superaría cualquier circunstancia comercial. Se convirtió en una referencia fundamental de la canción española y en una de las piezas que más claramente identifican a Serrat ante el público. Sin embargo, su trayectoria continuó atravesada por decisiones que tuvieron consecuencias personales. En 1975, mientras se encontraba en México y después de los últimos fusilamientos del franquismo, Serrat expresó públicamente su rechazo a la pena de muerte y a la violencia institucional. En España se abrió contra él un procedimiento por injurias al jefe del Estado, situación que lo obligó a permanecer en México. Durante aproximadamente un año recorrió aquel país con sus músicos y realizó decenas de conciertos. Aquella experiencia reforzó definitivamente su relación con América Latina. Argentina, Chile, Uruguay, México y muchos otros países comenzaron a sentirlo casi como propio. Serrat acabaría definiéndose simbólicamente como una especie de latinoamericano nacido en Barcelona. Pero esa relación tampoco estuvo exenta de conflictos. Sus posiciones frente a las dictaduras latinoamericanas provocaron periodos en los que no pudo regresar a determinados países hasta la recuperación de sus democracias. El precio de algunas decisiones fue, por tanto, muy concreto. Censura, prohibiciones, distancia de su país y dificultades profesionales. Pero Serrat siguió cantando. Cuando finalmente regresó a España, recibió una multitudinaria bienvenida en Barcelona. Los años siguientes consolidaron una carrera que cruzaría generaciones. Ya no importaba solamente el joven rebelde de la nova cançó. Había aparecido un autor maduro capaz de escribir sobre el paso del tiempo, el amor cotidiano, la pérdida, la infancia y la fragilidad humana. América Latina fue una segunda casa artística. Conciertos como los celebrados en 1990 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y en Buenos Aires adquirieron una dimensión histórica, mientras proyectos como El Sur también existe, basado en versos de Mario Benedetti, profundizaron esa relación emocional. Después, llegaron nuevas aventuras. En 1996 compartió con Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos el exitoso proyecto El gusto es nuestro. Años más tarde, Joaquín Sabina se transformaría en uno de sus compañeros de escenario más queridos.
Juntos protagonizaron giras como Dos pájaros de un tiro, Dos pájaros contraatacan y posteriormente No hay dos sin tres. Serrat y Sabina parecían musicalmente diferentes, pero precisamente de esa diferencia surgía gran parte de su complicidad. La gloria, sin embargo, convivió con la vulnerabilidad física. Durante la gira de Serrat Sinfónico, a Serrat le fue detectado un cáncer de vejiga. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, y según su biografía oficial, la operación evolucionó favorablemente. El episodio recordó brutalmente que incluso un hombre cuya voz parecía formar parte permanente del paisaje podía enfrentarse de repente a la fragilidad de su propio cuerpo. Serrat regresó, volvió a cantar, volvió a grabar y volvió a mirar al público. En 2019 celebró aproximadamente medio siglo de trayectoria musical con un proyecto antológico. Para entonces había construido un catálogo de más de 300 canciones en catalán y castellano y colaborado con figuras de varias generaciones y países. Los reconocimientos se multiplicaron. Entre ellos figuran la Medalla de Oro de Bellas Artes, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, numerosas distinciones internacionales y múltiples doctorados honoris causa. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes, cuyo jurado destacó precisamente que sus canciones forman parte de la memoria emocional de generaciones de España y América Latina, y valoró su utilización natural del catalán y el castellano como vehículos de entendimiento. Cuando parecía que ya no quedaba ningún reconocimiento importante por recibir. El 26 mayo de 2022 hizo que la Academia de la Música Española le concedió el primer premio de honor de su historia. El público se levantó para recibirlo con una enorme ovación. Serrat, entonces con 82 años, volvió mentalmente a sus orígenes humildes y recordó cómo había aprendido a tocar con guitarras prestadas y canciones de otros. La escena resumía toda una existencia. Del poble seca a los grandes escenarios. De una guitarra prestada al reconocimiento de varias generaciones. De la censura al homenaje institucional. El éxito de Serrat nunca consistió simplemente en que el público escuchara sus canciones. Consistió en conseguir algo mucho más difícil. Que después de escucharlas, las personas sintieran que aquellas canciones también hablaban de ellas. Detrás del nombre, Joan Manuel Serrat, existe otra historia mucho menos visible. No es la historia del cantante rodeado por miles de espectadores, sino la del padre, esposo, abuelo y hombre que tuvo que aprender a dividir su existencia entre los aeropuertos y su casa, entre las giras y la familia, entre una carrera extraordinariamente exigente y las personas que esperaban su regreso. Antes de formar la familia que hoy suele aparecer asociada a su nombre, Serrat mantuvo una relación con Mercè Domènech, con quien tuvo a su primer hijo, Manuel Serrat Domènech, conocido familiarmente como Queco, nacido en 1969. La pareja no llegó a casarse. Con el paso de los años, Queco optó por una vida mucho más discreta y desarrolló su actividad profesional en el mundo de la televisión. Aquella primera paternidad llegó mientras Serrat estaba entrando en uno de los periodos más intensos de su carrera. La fama crecía, los compromisos profesionales aumentaban, y su vida política y artística estaba sometida a una enorme presión. Ser padre en esas circunstancias tenía que implicar inevitablemente renuncias y ausencias. A finales de la década de los 70 llegó la relación que se convertiría en el eje estable de su vida sentimental. En 1968 Serrat contrajo matrimonio con Candela Tifón. Un año más tarde nació María Serrat Tifón. Y en 1986 llegó Candela Serrat Tifón, quien años después desarrollaría una carrera como actriz. La familia fue creciendo mientras el artista continuaba viajando. María eligió, con los años, una existencia alejada de la exposición constante y terminó estableciéndose en Australia. Candela, en cambio, siguió una trayectoria artística visible en España y ha trabajado en televisión y teatro. Está casada con el actor Daniel Muriel. Queco,
María y Candela representan tres caminos diferentes, unidos por un apellido imposible de separar de la historia cultural española. Pero precisamente, aquí conviene distinguir entre realidad y leyenda. Cuando una figura alcanza el tamaño público de Serrat, cada silencio familiar invita a la imaginación. Las ausencias se transforman rápidamente en supuestas crisis, y cualquier gesto serio puede terminar convertido en una historia de ruptura. Sin embargo, no existe una base documental sólida para presentar su matrimonio con Candela Tifón como una relación marcada por una gran traición, una infidelidad demostrada o una guerra familiar irreparable. Inventarlo daría intensidad al relato, pero destruiría su credibilidad. Las tensiones más evidentes de la vida familiar de Serrat pueden entenderse por otra vía. Durante décadas fue uno de los artistas españoles que más viajó. América Latina se convirtió prácticamente en un segundo territorio profesional. Hubo giras interminables, compromisos públicos, periodos de exilio, controversias políticas y enfermedades. Cada una de esas decisiones tenía un coste privado. Mientras el público veía a Serrat bajo la luz de un escenario, su familia convivía con una realidad mucho menos romántica. Despedidas constantes, llamadas desde lugares lejanos, preocupación ante los conflictos políticos y miedo cuando apareció la enfermedad. El cáncer de vejiga detectado durante la etapa de Serrat sinfónico debió de representar uno de esos momentos capaces de cambiar la perspectiva de cualquier familia. El hombre que llevaba décadas reflexionando en sus canciones sobre la muerte y el paso del tiempo, tuvo que enfrentarse físicamente a su propia vulnerabilidad. Fue operado y logró regresar a los escenarios, pero experiencias de esa naturaleza dejan marcas que no pueden medirse solamente mediante informes médicos. Los años continuaron pasando. Llegaron los nietos. Cueco convirtió a Serrat en abuelo a través de sus hijas Luna y Lucía. María formó su propia familia en Australia. Candela Serrat también tuvo hijos con Daniel Muriel. Así, aquel niño que había crecido en una familia obrera del Poble Sec terminó convirtiéndose en cabeza de una familia extensa repartida por distintos lugares. La vida parecía haber cerrado un círculo. Sin embargo, existe una contradicción inevitable para cualquier artista cuya carrera dura 6 décadas. Cuanto más pertenece al público, más difícil resulta proteger aquello que pertenece exclusivamente a su familia. Serrat convirtió recuerdos, amores, pérdidas, paisajes y temores en canciones, pero nunca entregó toda su intimidad. Quizá precisamente esa frontera explica por qué alrededor de su vida sentimental han aparecido tantas interpretaciones. El público quiere conocer al hombre que existe detrás de las letras. Quiere saber quién inspiró cada canción, quién provocó cada tristeza y quién estaba allí cuando las luces del escenario se apagaban. No todas esas preguntas tienen respuesta. Si hubo un conflicto verdaderamente imposible de reconciliar en la vida de Serrat, quizá no fue una guerra concreta entre dos personas, sino la antigua batalla entre el tiempo público y el tiempo privado. Un concierto terminado nunca puede repetirse exactamente. Una infancia perdida tampoco. Los hijos crecen mientras los padres trabajan. Los padres envejecen mientras los hijos construyen sus propias vidas. No hay ninguna fama, ningún premio y ninguna ovación puede recuperar las horas que ya pasaron. Esa es quizá una de las tragedias silenciosas que aparecen una y otra vez en las propias canciones de Serrat. Comprender el valor de las pequeñas cosas, precisamente cuando comienzan a desaparecer. Hasta la información pública fiable disponible en agosto de 2026, no existe una confirmación sólida de que Joan Manuel Serrat haya fallecido, ni de que una de sus hijas haya anunciado recientemente una tragedia mortal relacionada con él. De hecho, los hechos recientes disponibles apuntan en dirección contraria. El 22 de mayo de 2022, Serrat apareció públicamente en Madrid para recibir el premio de honor de la Academia de la Música. Subió al escenario, habló de su infancia, recordó sus primeras guitarras, reflexionó sobre la memoria y recibió una ovación con el público puesto en pie.
La información publicada sobre aquella ceremonia lo mostraba además en un momento familiar especialmente significativo. Por eso, afirmar sin pruebas que su hija confirmó la muerte de Serrat sería convertir una historia emocional en desinformación. Pero eso no significa que la palabra dolor carezca de sentido cuando se recorre su existencia. La verdadera tragedia de Serrat puede encontrarse en los golpes que ha tenido que atravesar y en el precio que ha pagado por algunas de sus decisiones. Fue censurado después de la polémica de Eurovisión de 1968. Durante años quedó apartado de determinados medios oficiales. En 1968. Declaraciones contra la pena de muerte provocaron un procedimiento en España y un periodo de exilio en México. Más adelante, Suez. Enfrentamientos ideológicos con dictaduras latinoamericanas volvieron a limitar sus posibilidades de regresar a algunos países. También conoció el miedo de la enfermedad. Cuando se le detectó cáncer de vejiga, tuvo que someterse a una intervención urgente. Salió adelante, pero un diagnóstico semejante obliga a cualquier persona a mirar su vida desde otra perspectiva. El escenario que durante décadas había parecido eterno comenzó a tener una frontera. Y finalmente apareció el adversario, al que nadie consigue derrotar: el tiempo. Un diciembre de 2021, Serrat anunció que regresaría a los escenarios para despedirse de ellos. La gira El vicio de cantar comenzó en abril de 2022 en Nueva York y terminó en diciembre de ese año en Barcelona, con 2 conciertos profundamente emotivos en el Palau Sant Jordi. No abandonó la música, abandonó las grandes giras. Era una diferencia fundamental para millones de seguidores. Aquella despedida tuvo algo parecido a un duelo. Serrat seguía allí, pero una etapa de más de medio siglo se cerraba. El artista parecía decir a su público aquello que sus propias canciones habían repetido durante décadas: todo cambia, todo pasa. Y precisamente por eso debemos aprender a valorar lo que tenemos mientras todavía está delante de nosotros. 2 años después, llegó una de las consagraciones institucionales más importantes de su vida. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes. La fundación destacó que sus canciones pertenecen a la memoria emocional de varias generaciones en España y América Latina. Y en 2022, cuando recibió el premio de honor de la Academia de la Música, Serrat habló nuevamente del paso del tiempo y del olvido. A sus 82 años ya no necesitaba demostrar que podía llenar estadios. Su batalla era otra: conservar la memoria, seguir disfrutando de la música y aceptar con serenidad que ninguna biografía es infinita. Ahí está el verdadero significado de su profundo dolor. No necesitamos inventar una muerte para encontrar tragedia en una vida humana. Está la enfermedad, está el exilio, está la censura, están los amigos que desaparecen, está la despedida de aquello que uno ha hecho durante toda su existencia, está la distancia que imponen las giras, está la familia que envejece. Y está esa certeza contra la que ningún artista puede rebelarse. Incluso las canciones inmortales son escritas por seres humanos mortales. Serrat también cometió errores, cambió opiniones y tomó decisiones que dividieron al público. Algunas personas rechazaron sus posiciones políticas, otras las consideraron ejemplos de coherencia. Algunas elecciones le costaron oportunidades profesionales y otras lo llevaron directamente a enfrentarse con el poder. Pero juzgar 6 décadas únicamente desde el resultado sería demasiado sencillo. Su legado está precisamente en haber aceptado el riesgo de tomar posición. Hay artistas que protegen cuidadosamente su carrera, evitando cualquier conflicto. Serrat eligió muchas veces el camino contrario. Y pagó determinados precios: censura, exilio, polémica, críticas. Pero también recibió algo que ningún premio puede fabricar artificialmente: el reconocimiento de diferentes generaciones que terminaron apropiándose emocionalmente de sus canciones. Por eso, cuando algún día llegue inevitablemente la última página de su historia, Joan Manuel Serrat no podrá resumirse mediante un titular trágico. Quedará el niño del Povesec. Quedará el joven que cantaba con guitarras prestadas. Quedará el hombre que se negó a separar sus 2 lenguas. Quedará Mediterráneo. Quedarán Machado.
Miguel Hernández y Benedetti pasando por su voz. Quedarán los conciertos de Barcelona, México, Buenos Aires, Santiago de Chile y tantos lugares imposibles de enumerar. Quedarán sus hijos, sus nietos y una familia que continuará existiendo cuando el escenario esté vacío. Buah. Quedará sobre todo una enseñanza que atraviesa buena parte de su obra. La vida adquiere valor porque termina. El amor importa porque puede perderse, y las pequeñas cosas se vuelven enormes. Precisamente cuando empiezan a convertirse en recuerdos. Esa es la tragedia verdadera, pero también es la victoria final de Joan Manuel Serrat. Porque después de más de 6 décadas de canciones, premios, controversias, enfermedades, despedidas y regresos simbólicos, el muchacho, nacido el 27 de diciembre de 1943, en un barrio trabajador de Barcelona, consiguió algo extraordinariamente difícil. Hizo que su propia memoria terminara formando parte de la memoria de los demás. Mientras alguien vuelva a escuchar una de sus canciones y encuentre allí un pedazo de su infancia, un amor perdido, una persona que ya no está o un lugar al que quisiera regresar, Joan Manuel Serrat seguirá consiguiendo aquello que siempre buscó con una guitarra entre las manos: hacer de una historia individual una emoción universal.